Buenos días, alumnos. Este video se va a tratar sobre estado benefactor. El estado benefactor se lo denomina así a una etapa dentro del sistema capitalista que transcurre en los años que vienen luego de la crisis mundial de 1929, o sea que transcurre luego de la etapa de la Gran Depresión. Como vimos en videos anteriores, la Gran Depresión fue aquella etapa que vino luego de la crisis mundial de 1929 y que abarca hasta 1932, y recién a partir de ese año la economía lentamente comienza a recuperarse. Por supuesto que no a los niveles productivos que tenía en 1928 o a principios de 1929, pero comienza lentamente a recuperar y se empieza a ver ya un cierto crecimiento económico con respecto a lo que había sido años como 1931 o 1930. Vamos a ver que gran parte de este crecimiento se da a partir de las medidas impulsadas inicialmente por los Estados Unidos, esas medidas que vimos en actividades, como por ejemplo fueron las medidas impulsadas por el New Deal, la intervención del Estado en la economía. Entonces, este estado benefactor, o estado de bienestar también comúnmente denominado, vamos a ver que transcurre entre mediados de la década de 1930 hasta mediados de la década de 1970. Son unos cuantos años dentro de lo que serían esta etapa dentro del sistema capitalista, en el cual el Estado sale a intervenir, a involucrarse en la economía, a regular la economía, y precisamente gracias a esa intervención de la economía se la conoce a esta etapa como la edad de oro del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la clase media crece el empleo, sobre todo a partir de los años 40 y 50, crece por supuesto el consumo, y a partir de ese momento vamos a ver que es la etapa donde hubo un mayor número de miembros o personas que formaban parte de esas clases medias, de esos sectores medios. Vamos a ver que este estado benefactor se da en todos los países capitalistas. Por supuesto que el primero en el cual se inicia es en los Estados Unidos, y después un montón de otros países, incluida la Argentina, comienzan a aplicarlo. ¿Pero en qué se basaba? Bueno, habíamos visto en actividades anteriores que cuando se produjo la crisis mundial de 1929, un economista inglés llamado John Maynard Keynes había propuesto que en última instancia solo se debían despedir personas. Y eso era lo que en realidad los liberales hacían en primera instancia. Cuando necesitaban recortar gastos, lo primero que hacían era despedir gente, que era obviamente recortar por el eslabón más débil de la cadena productiva. Vamos a ver que Keynes en realidad lo que dice es no, hay que tratar de seguir manteniendo el empleo a toda costa, y ese a toda costa, ¿qué vendría a ser? Que salga el Estado a intervenir, salga el Estado a precisamente meterse en las industrias, en las fábricas, tratar de ayudar, tratar de evitar precisamente el desempleo, porque precisamente eso no hacía más que agravar la crisis. Vamos a ver que a mediados de la década del 30, dentro de lo que era el contexto de este New Deal o de estas políticas keynesianas, vamos a ver que el Estado sale a regular la economía. Muchas empresas que estaban al borde de la quiebra, el Estado las comienza a administrar, y entonces fue una etapa, estos años entre mediados del 30 y mediados de la década del 70, donde el Estado no solamente regulaba o intervenía ciertas industrias, sino que también era propietario, por ejemplo, de ciertas fábricas. Fue muy común, por ejemplo, dentro de lo que es la industria automotriz, que el Estado, por ejemplo, en Francia, sea uno de los principales accionistas de empresas que hasta el día de hoy existen, como por ejemplo es Renault o Citroën. Vamos a ver que en esta etapa de estado benefactor, donde el Estado sale a intervenir en la economía, fue una etapa de un gran crecimiento, como dije hace un ratito, y precisamente fue una etapa donde, bueno, el crecimiento masivo de la población, el crecimiento del consumo llegó a niveles totalmente impensados, tal vez unos 20 o 30 años atrás. Como dije hace un ratito, se lo conoce comúnmente como la edad de oro del sistema capitalista, y acá en la Argentina la edad de oro de este sistema capitalista, este estado de bienestar o estado benefactor,
concuerda con la aparición, exactamente en los mismos años, de un nuevo modelo económico. Un modelo económico que viene luego del modelo agroexportador y es el modelo económico que acá en Argentina se conoció como la industrialización por sustitución de importaciones. Esa industrialización por sustitución de importaciones, como el mismo nombre lo dice, al país, a nuestro país, Argentina, no le quedaba otra que comenzar a industrializarse para comenzar a tener aquellos bienes que hasta hace algunos años atrás, durante los años del modelo agroexportador, se importaban. Prácticamente todo lo que eran bienes industriales durante los años del modelo agroexportador venían importados, venían de afuera. Precisamente como el país se había mal acostumbrado, en realidad los mismos terratenientes fomentaron eso, en que solamente nuestro país producía y exportaba materias primas y comprábamos todos los bienes manufacturados de afuera, para que precisamente Inglaterra nos siga comprando materias primas. Bueno, nos encuentra en 1930 con un país que no tenía industrias. A partir de mediados de la década del 30 comienzan a establecerse las primeras industrias acá en nuestro país, pero son industrias de primera necesidad, por ejemplo, industrias que elaboraban bienes textiles, o sea, prendas de vestir, también industrias que se dedicaban a la alimentación, ahí es donde arrancan las primeras fábricas de lácteos en nuestro país, las primeras panificadoras, por ejemplo Fargo, ese tipo de empresas, y entonces vamos a ver que esta primera etapa de esta sustitución, o mejor dicho, industrialización por sustitución de importaciones, podemos decir que arranca desde mediados de la década del 30, si queremos poner una fecha precisa podemos decir 1930 para que no tener confusión, entonces ponemos que el modelo agroexportador termina en el 30 y arranca simultáneamente el otro modelo que es la sustitución de importaciones, pero formalmente arranca a partir de mediados. Arranca precisamente esta sustitución de importaciones. La primera etapa sería la industria textil e industria alimenticia, y ese tipo de industrias van a seguir durante toda la etapa hasta obviamente mediados de la década del 70, pero su mayor auge es hasta mediados de los años 40. A partir de los años 40 se le incorpora, tanto a los textiles como alimentos, también la producción de electrodomésticos. Electrodomésticos, textiles y alimentos forman parte de lo que es la primera fase de esta sustitución de importaciones, que se la conoce comúnmente como industrias livianas. A partir de 1958 vamos a ver que se intensifica la producción de acero, de petróleo en nuestro país, y eso provoca que se puedan comenzar a producir, por ejemplo, automóviles, maquinaria agrícola, camiones, grandes maquinarias en general, y a eso se lo conoce como la industria pesada. Formalmente la industria pesada va desde 1958 hasta mediados de la década del 70, formalmente si le queremos dar una fecha específica sería 1976, cuando con la incorporación de la última dictadura militar vamos a ver que arranca un nuevo modelo económico que pone fin precisamente a la sustitución de importaciones, y ese modelo económico es el aperturista neoliberal. Entonces, recapitulando, en los mismos años que a nivel mundial se da este estado de bienestar o estado benefactor, donde el Estado sale a regular y a controlar la economía e inclusive a hacerse cargo de algunas industrias, de algunas empresas también dedicadas a los servicios, vamos a ver que acá en nuestro país se da esta etapa o mejor dicho, este nuevo modelo económico que es la industrialización por sustitución de importaciones, con sus dos fases. La primera fase del 30 hasta el 58, que sería del 30 al 46 textiles y alimentos, del 46 al 58 aparece la producción de electrodomésticos, y obviamente desde el 58 hasta el 76 todo lo que tiene que ver con industrias pesadas. ¿Qué pasa luego? Bueno, como el mismo nombre lo dice, el siguiente modelo económico, que es el aperturista neoliberal, provoca una apertura de lo que son las fronteras a productos importados, sobre todo provenientes del sudeste asiático, que comienzan a competir precisamente con las mercaderías locales, y al competir a un bajo precio van debilitando la industria nacional
provocando el cierre de muchas de estas empresas, y a partir de ese momento, con el auge de las políticas neoliberales, se estimula la desregulación del Estado en la economía y que precisamente el Estado deje de controlar o deje de administrar ciertas áreas, y es el auge de las privatizaciones que van a tener recién efecto a partir de los años de la década de 1990 con la presidencia de Menem.